Dios los bendiga, bienvenidos. Estamos en Evolution Church. Mi nombre es Noel Solís y el mensaje de este día yo sé que te va a ayudar y a bendecir mucho. Se llama Cosas que no sabías sobre la guía del Espíritu Santo. Hace tiempo fuimos a un museo, no un museo, más bien un parque temático, el año pasado, hace poquito en realidad, con mis hijos en el sur. Es un parque temático de dinosaurios, donde vas por un camino y aparecen dinosaurios en tamaño real. Obviamente son animatronics, ¿sí? No vaya a haber algún Susana Jiménez por ahí que diga vivos, ¿no? Son animatronics. Y hemos ido un par de veces ya, y lo que tiene este parque es que es con un guía, ¿sí? Con una visita guiada. O sea, vos no es que entras y haces lo que querés, no. Llegás a la puerta, se acumula la gente que va a tomar esa visita hasta que llega el guía, ¿sí? El guía abre las puertas y da las instrucciones. Y las instrucciones son simples. No se salgan del camino, no se adelanten, no se queden atrás y presten atención a lo que yo les diga. Así que empieza el recorrido y yo me acuerdo que ese día Chippy tenía 5 años todavía, me parece. Ese día Chippy no quería ir con el grupo, ¿sí? Porque lo tapaban otros niños. Él estaba más chiquito, había niños más grandes, entonces se adelantaba y no escuchábamos lo que decía el guía. Entonces nos perdimos todo, toda la charla, todo el tema, porque no quería seguir al guía, ¿sí? Si vos te adelantás a ver el coso, ya no escuchás lo que tiene que decir sobre cada animal, y si te quedás atrás tampoco. Entonces tenés que ir siguiendo al guía, escuchándolo, no adelantándote, etc. Así que bueno, eso que ¿por qué les digo eso? Muchos no saben lo que es ser guiado por el Espíritu Santo. Es así de simple. Es seguir al que te guía, en este caso el Espíritu Santo. No adelantarte, no quedarte atrás, escuchar su voz, ¿sí? Porque si no, te vas a perder todo. O sea, la experiencia de ser guiado por el Espíritu Santo no la vas a tener, y después, bueno, vienen los problemas. Hoy vamos a hablar, yo les quiero hablar sobre cosas que a veces no se mencionan sobre la guía del Espíritu Santo, o algunos errores o preconcepciones que tenemos que no nos ayudan a entender lo que el Espíritu Santo hace. Tengo un poco de distracción, Guido, si podés ayudar ahí, por favor, No saben, los que están en casa dirán, ¿de qué habla? No, hay un ruido, veo corriendo a mi esposa, oigo ruidos a un lado, la cámara se queda sin alguien que maneje. Ya está todo bajo control. La guía del Espíritu Santo es diferente a hacer lo que yo quiero, ¿sí? O dejarme llevar por mi lógica. Porque a veces, antiguamente en las iglesias se enseñaba como que si te da paz, es de Dios. No tiene ningún sustento bíblico eso. Yo también lo llegué a creer en algún momento, pero no tiene ninguna base bíblica. Porque yo creo que Jesús, cuando iba a la cruz, no creo que sintiera mucha paz y alegría cuando cuando lo estaban azotando, o Pablo cuando naufragó, o cuando lo metían a la cárcel. No creo que tuviera mucha, yo creo que sí, podrían haber experimentado cierta paz, pero, ¿viste? Es como que decimos, si te da paz es de Dios. Hoy vamos a ver con la Biblia que no siempre es así. Entonces no tenemos que atribuir como ciertas cosas al Espíritu Santo que no siempre se manejan igual. O otra gente, no, si sale todo bien es de Dios, pero si tienes obstáculos, capaz no. Y no, muchas veces Dios te va a enviar a un camino donde hay obstáculos y los tenés que sortear. Entonces, o sea, no todos los caminos por donde Dios nos lleva son
caminos con pétalos de rosa y con conejitos saltando alrededor. No, a veces podemos pasar por el agua y por el fuego. Lo único que Él promete es, cuando pases por las aguas, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Pero no dice que no vas a pasar por agua o por fuego. Amén. Proverbios 3:5, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos, la versión RBC, otro de los problemas que tenemos a veces es que pensamos como Dios está dentro mío, entonces todo lo que se me viene a la mente es Dios. ¿Sí? Yo conozco gente que piensa así, en un momento yo también pensé así, como que Dios guía mis pensamientos. Y no es así. A veces nuestros pensamientos pueden ser muy diferentes a los de Él. Y no lo que se nos viene a la mente, ni nuestra lógica, ni nuestro entendimiento, implican que el Espíritu Santo está hablándonos ahí. Proverbios 3:5 dice, no confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento. ¿Sí? Porque a veces yo puedo pensar, no, esto es lo mejor para mí. Este trabajo es el que me conviene. Y esta chica es la que me conviene. No, voy a comprar esa casa porque esa es la casa que me conviene. Voy a hacer ese negocio. Entonces nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, que no está mal, ¿eh? Nos apoyamos en nuestra propia lógica. No está mal usar la lógica y el entendimiento. Lo que está mal es querer atribuirle mi lógica y mi entendimiento a lo que Dios quiere o a lo que Dios dice. Entonces, si yo estoy diciendo, Señor, háblame o muéstrame qué es lo mejor, tú que lo sabes todo, no tengo que dar por hecho que mi lógica y mi entendimiento es lo que Dios quiere. Muchas veces Dios puede enviarme a cosas que van contra mi lógica. ¿Cuánto les ha pasado eso? En la Biblia tenemos cientos de ejemplos, ¿sí? Dios le dice a Abraham, sal de tu casa, vete a una tierra que te voy a mostrar. Se va a una tierra donde no había nada. Es más, cuando Abraham llega a Canaán, dice que empezó un hambre que se tuvo que ir a Egipto. Empezó un hambre sobre la tierra. O sea, cualquiera diría, ¿cómo? Lo saca de Ur, donde él era rico, donde tenía esclavos, donde su familia era prominente, donde eran comerciantes, y lo lleva a Canaán, donde no hay nada, y viene hambre sobre la tierra. Eso dice la Biblia, vino un gran hambre sobre toda la tierra, que él se tuvo que ir de Canaán a buscar comida a Egipto. Y en Egipto el faraón le quería quitar a su esposa. Dios lo mandó ahí, sí, pero no tiene lógica dejar donde estás próspero para irte a una tierra donde hay hambre. O sea, no había siembras, no había cosechas, no había nada. A ver si me pueden, por favor, tenemos unos nenes muy ruidosos, son mis hijos. Si puedes llevarlos al salón de kids. Hoy están como nunca. Porque les regalamos hace poco, Dios nos bendijo, y los regalamos unos muñecos, y la mamá se le ocurrió la hermosa idea de que traigan los juguetes. Sonamos. Vienen como locos hoy. Isaías 55, del 8 al 9. A veces podemos llegar a pensar, no, es que esto me cierra por todos lados. Está bien, es a un buen precio, no tengo que hacer nada, puedo pagarlo, esto debe ser lo que Dios quiere para mí, ¿no? Nos cierra todo. Pero ¿estará Dios ahí? Es otro de los errores. Pensar que mis pensamientos son los pensamientos de Dios. Ojalá. Pero la realidad es que no. O sea, yo disto mucho de pensar igual a Dios. Eso es lo que todos queremos. Pero mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis planes o mis caminos son los de Él. Mira lo que dice Isaías 55, 8, la versión RBC, 8 y 9. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos
mis caminos. O sea, Dios me lo aclara como para que no me equivoque. Así como los cielos, dice, así como los cielos son más altos que la tierra. Como que mira, bueno, dice, así son más altos mis caminos y mis pensamientos que los caminos y los pensamientos tuyos. Así de diferentes son. Entonces nunca pensemos que mis pensamientos, como todo me parece perfecto, son los pensamientos de Dios. O que mis caminos son los caminos de Dios. No. Por la experiencia y por lo que vemos en la Biblia, Dios le gusta a veces, muchas veces, hacer lo que nadie se esperaba. Abrir camino donde no hay. Hacer llover en un desierto. Hacer que florezca en una sequedad. Hacer que un niño indefenso que es abandonado en un río se convierta en el libertador de su pueblo. Un hombre tartamudo se convierte en su profeta. Dios muchas veces va contra la lógica humana y contra lo que los demás esperan, justamente para mostrar su poder. Entonces no pensemos que nuestros pensamientos, por más lindos que parezcan y por más lógica que tengan y por más que nos cierre algo, son los pensamientos de Dios. Ya sé, me vas a decir, Noel, me dejas mal. Entonces, ¿cómo sé cuando Dios me está hablando, me está mostrando algo? Justamente, es Dios hablándote. ¿Cómo vos sabés que ahora no estás hablando tú, sino que está hablando Noel? Porque vos y yo somos diferentes. Porque yo no soy tú, tú no eres yo. Cada uno es diferente. Entonces, asumir que las ideas y pensamientos y mis conjeturas y Dios está en el medio. No. Si bien el Espíritu Santo mora en nosotros, los pensamientos de Dios, sus planes y sus propósitos son diferentes a los míos. Entonces, así como tú sabes que ahora no eres vos el que está hablando, sino que soy yo, cuando tú le consultas a Dios, Señor, muéstrame esto, tú vas a saber que es Dios hablándote. ¿Sí? No cometas el error que muchos cristianos cometieron, o podría decir cometimos tal vez en el pasado, de pensar que Dios no habla, de pensar o que Dios habla a través de mi mente y a través de mis emociones y que no podemos distinguir cuándo es Él y cuándo no. No. Cuando Dios te habla, te va a ser claro que es Dios. Amén. Voy a hacer un paréntesis porque algunos dirán, ¿y cómo hay veces que yo he pensado que no era, que era yo y era Dios? El problema es que tenemos tantas voces en nuestra mente o en nuestro interior, tanto ruido en la comunicación con Dios, que no nos damos cuenta cuando Dios está hablando y cuando es nuestra propia voz. ¿Qué tenemos que hacer? Acallar todas las voces. ¿Sí? Lo que decía esa vocecita que decía tu mamá, ay, mira, yo te dije que eso no te conviene. ¡Pum! Cállese. Esa vocecita de tu vecina, tu amiga, ¿por qué cállese. Todas las voces que hay en nuestra mente, aún la tuya propia, cállala. Entonces, hoy está tremendo, mis hijos, perdón a la audiencia. Vamos a tener que meter alguna amenaza fuerte, chicos. Están haciendo un ruido, no sé. Los que están en casa dirán, ¿de qué habla? Los que están acá, escúchanlo. ¡Pum! Pobre la madre que tiene que ir a poner control. ¿Cómo sabemos cuando Dios nos está hablando? Primero hay que callar todas las voces, ¿sí? Así como ahora acabamos de callar a los niños. Callar todas las voces, entonces vamos a escuchar una sola voz. Si tú tienes a alguien hablando a tu lado y alguien hablando atrás y a la vez quieres escuchar al que está hablando, te va a costar mucho trabajo. Vas a decir, ¿qué? ¿Fue Dios? ¿No fue Dios? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el de un lado? No, eras vos, cállate. Entonces hay que callar todas las voces en nuestro interior.
Tenemos muchas voces, la voz de tu mamá, la voz de tu amiga, la voz del temor, la voz de lo que escuchás en las noticias. Uy, están despidiendo gente. Tenés muchos temores y voces y ruidos que no te permiten escuchar la voz de Dios. Entonces el secreto para no confundirse es acallar todas las voces, aún mi propia voz. A veces la voz que resuena más es la nuestra. Mis propias ideas, mis propios deseos, mis propios temores, mis propios gustos, o lo que yo quisiera, o lo que yo anhelo, o lo que yo sueño. Tengo que callar todo eso. Y entonces la voz de Dios va a ser clara y cristalina. Voy a estar seguro de lo que Dios quiere. ¿Amén? Cierro el paréntesis. Algo importante que esta yo no la sabía, la aprendí cuando era joven, es que Dios quiere que seamos fieles en las cosas pequeñas para entonces Él poder confiarnos su guía en las cosas importantes. Vamos a ver Lucas 16:10. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos decimos, bueno, ¿cuándo consultamos a Dios? Bueno, Señor, cuando me voy a casar, cuando voy a mudarme a algún lugar, cuando voy a emprender un negocio, o voy a cambiar de trabajo, o aceptar un nuevo trabajo, o a tener un nuevo proyecto, ahí consultamos a Dios. ¿Está bien? Sí. ¿Es lo perfecto? No. Lo mejor es consultar a Dios en todo lo que hacemos. Y la Biblia nos enseña un principio en Lucas 16:10, la versión NTV. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Esta es una regla que se aplica en todo, ¿sí? Acá está hablando del dinero, pero se aplica en todo. Es un principio que se aplica en todo, ¿sí? Dios dice, si Dios te da, confía, si tú eres fiel, no sé, si tienes un sueldo pequeño y tú eres fiel, le das a Dios fielmente tus diezmos, le das a Dios fielmente tus ofrendas, administras bien, eso pequeño, eso chiquito, Dios te va a confiar más. O sea, va a tener un incremento económico en tu vida. Lo mismo sucede en todas las áreas. Si yo aprendo a consultar o a dejarme guiar por el Espíritu Santo en las cosas pequeñas, como Señor, ¿qué como hoy? ¿Viste? Decisiones tontas que a veces tomamos todos los días. ¿Qué como? ¿Cómo me preparo? ¿Como en casa o me pido un delivery? ¿Me compro un sandwichito porque tengo hambre o me espero y como mejor? Yo a veces en casa veo que estando mi suegro, aún ahí hay problemas en cuanto a ¿qué comemos mañana? O viene mi suegro, ¿qué hago de comer? ¿Qué saco? Pollo. Y a veces es todo un debate. No, esto, lo otro, no, porque... Entonces, aún cosas pequeñas podemos consultar a Dios, ¿sí? Yo me acuerdo una vez que suena raro, iba a ir a la escuela. Yo siempre iba a la universidad en auto. Tenía un auto, mi mamá no necesitaba auto en ese tiempo, entonces me prestaba su auto para ir a la universidad. Era una universidad nueva que estaba como arriba de una montaña, era toda temática, como selvática. La quisieron hacer, viste, como estaba la moda de todo lo natural, todo lo ambientalista. Entonces hicieron una universidad como arriba de Acapulco, que era como entre la selva. Pero para llegar era muy lejos, entonces tenía que ir en auto para llegar a tiempo. Y una ocasión yo empecé a practicar eso, de preguntarle al Espíritu Santo. Yo había aprendido en las cosas pequeñas y le dije, Señor, ¿cómo me voy? Porque a veces tomaba un colectivo, un taxi. Cuando no iba en auto tenía que tomar un colectivo, luego un taxi y luego otro transporte que me subía hacia arriba. Y Dios me dijo, no vayas en el auto. Oh, yo dije, qué bajón, porque es más cómodo ir en el auto. Y bueno, ahí voy caminando para tomar un taxi que me lleve a donde tomaba otro colectivo, que me llevaba hasta donde podía subir a la universidad. Y me acuerdo que ese día, en la calle
cuando yo salía del barrio donde yo vivía, había como una encrucijada, era una avenida grande y que se unía, eran como 2, 3 avenidas en un mismo punto, pero no tenía rotonda, así que no había semáforo tampoco, así que tenías como que a ver a quién vive, a ver quién gana. Y hubo un choque masivo ahí, y era la hora en que yo justamente tendría que haber pasado en el auto. Y después yo me di cuenta y dije, gracias Señor que me libraste hasta probablemente de morir o no sé, porque hubo gente herida, fue feo el choque. Y dije, qué bueno que escuché la voz del Espíritu Santo. Y así aprendí a consultar a Dios hasta de lo que me iba a poner, de lo que iba a comer, ¿sí? A consultar al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tengo que tomar decisiones más, donde se involucran más cosas más importantes como un trabajo, como una mudanza, como con quién casarte, como un negocio, donde en esas decisiones más fuertes, como hay más riesgo, hay más temores. ¿Sí? Al haber más cosas en riesgo, te vienen más temores, te vienen más dudas. Pero si vos te acostumbraste a escuchar la voz del Espíritu Santo en las cosas pequeñas, donde no había mucho riesgo, donde no había muchos temores, tú vas a saber distinguir su voz. Entonces, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco. Entonces, es algo que Dios nos enseña en todas las áreas. Si vos te acostumbras a escuchar, a dejarte guiar por Dios, aún en las cosas pequeñas, Dios te va a guiar en las cosas más importantes. Amén. Ser guiado por el Espíritu Santo, si quieres anotar, es un distintivo. ¿Sí? Te voy a dar 3 puntos más. 1, 2, 3 puntos más. Es un distintivo de ser un hijo de Dios. Es una característica. En Romanos 8:14, la versión RBC, nos dice que ser guiado por el Espíritu Santo, primero que no es una opción. ¿Sí? Pero bueno, a mí no me sale, yo prefiero así. No, no es opcional. Si tú eres hijo de Dios, si realmente eres hijo de Dios, tú tendrías que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque es una característica distintiva de todo el que es realmente un hijo de Dios. Romanos 8:14, la versión RBC dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son todos aquellos que hicieron la confesión de fe, pasaron al frente y repitieron la oración de salvación. No dice eso. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que creen la sana doctrina que Jesús murió, que Jesús resucitó y que Dios lo levantó de los muertos. No. Mi Biblia, tu Biblia dice que los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. No da otra característica. No dice los que se congregan, no dice los que van a la iglesia, no dice los que repitieron la oración de salvación, no dice los que leen la Biblia todos los días. No, dice, son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces tú puedes ser como Chippy, que decía, yo no quiero un guía, me voy así. O puedes ser obediente, seguir a la voz del guía, que es el Espíritu Santo, y dejarte guiar por él. Este versículo dice claramente en la Biblia que un hijo de Dios no es el que hace la confesión de salvación, ni el que conoce la doctrina, sino es el que se deja guiar, el que es guiado por el Espíritu de Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque eso, uno lo lee así, pero es un versículo contundente, porque puede dejar afuera a muchos. Es para ponerse a pensar. O sea, si no soy guiado por el Espíritu Santo, por ahí no soy hijo de Dios. ¿Cómo, Noel, vas a decir eso? Qué malo que sos.
Yo pensé que todos, hasta los perritos, son hijos de Dios. Las criaturas del parque del cielo. ¿Viste como dice la religión, no voy a decir cuál, la religión más tradicional, que todos son hijos de Dios? Hasta Hitler, los violadores, todos. Mi Biblia no dice eso. Dice que son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo dices eso, Noel? Si a mí me enseñaron que con repetir una oración ya soy salvo. Soy hijo de, eso me hace hijo de Dios. Sí, la Biblia dice, el que creyere en su corazón y confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Pero no es lo único que dice. También dice la misma Biblia, inspirada por el mismo Espíritu Santo, dice que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Jesús dijo, no lo dijo Pedro, no lo dijo, Jesús dijo, en aquel día vendrán muchos, en el día del juicio, diciendo, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros. Y dice, entonces yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. Otras veces dice malditos, un poco fuerte. Jesús, ¿qué te pasa? Apártense de mí, malditos, nunca los conocí. Y esa palabra conocer habla de una relación muy íntima, como la que tiene un esposo con su esposa. Nunca te guié, nunca te dejaste guiar por mí. ¿Sí? Jesús como el esposo y la iglesia, nosotros como la novia. Entonces, el dejarse guiar por el Espíritu Santo no es una opción, es algo que vive un verdadero hijo de Dios. Número 2, el Espíritu Santo puede guiarte a algo incómodo. ¿Sí? ¿Viste? Como teníamos idea, no es que si te da paz y si todas las puertas se abren, Gordy, y si todo te pinta bien, eso es de Dios, si no, no es. No es así. Mira Lucas 4.1, versión RBC. Jesús volvió del Jordán, ¿viste cuando se bautizó? ¿Cuántos se acuerdan de esa parte? Va Jesús, Juan el Bautista, lo bautiza, sale, se abre el cielo, una voz, una paloma baja, pum. ¿Qué pasó después de eso? Jesús volvió del Jordán, no en la carne, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, y fue llevado por sus malas decisiones al desierto. No, dice la Biblia, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. O sea, el Espíritu Santo guió a Jesús a un lugar desolado, a un lugar donde no hay hambre, donde hay sed, donde las noches son heladas, donde de día hace mucho calor, donde hay animales ponzoñosos, hay víboras, alacranes, arañas, de todo lo peor, coyotes. No es lindo un desierto. Es más, hay mucho demonio. Dice la Biblia que cuando un demonio sale de una persona, se va a lugares desérticos. O sea, fue llevado por el Espíritu Santo a un lugar donde él iba a estar incómodo, donde él iba a ser tentado, donde él iba a pasar hambre, donde él iba a pasar soledad. El Espíritu Santo lo llevó, no lo llevó un demonio, lo llevó el Espíritu Santo. Así que eso tira por abajo todas esas, ¿viste? Esas frases que hacemos, no, es que si te da paz, si las puertas se abren, si todo es color de rosa, entonces es Dios. Pero si hay cosas que no te gustan, si hay obstáculos, no, entonces no es de Dios. No es así. El Espíritu Santo llevó a Jesús a un desierto. Entonces el Espíritu Santo puede ser que en algún momento nos lleve por una situación y por un camino que no sea el más agradable, ni el más cómodo, ni el que tenga el mejor aspecto, ni que sea nada prometedor. Hay gente que piensa, no, Dios no me va a llevar a esa iglesita pequeñita en medio de la nada. Dios no me va a guiar a ese trabajo tan feo. ¿Estás seguro? Tal vez sea ese trabajo donde Dios te va a levantar, donde Dios te va a ascender, que sea un trampolín para llevarte a algo mucho mejor.
No lo sabemos. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto exclusivamente para ser tentado por Satanás. En resumen, Dios no siempre te va a guiar a la comodidad, al camino más amplio y espacioso. A veces te va a llevar por desiertos espirituales para enseñarte algo, ¿sí? Para fortalecerte, para que crezcas, para que madures. ¿Cómo volvió Jesús del desierto? Eso me encanta. Sí, lo llevó el Espíritu Santo y fue tentado por el diablo, lo sabemos la historia, ¿sí? Le dijo, tírate, mátate, le ofreció los reinos de la tierra, le ofreció todo. Lucas 4:13 y 14, versión 1960, dice, y cuando el diablo, Lucas 4:13 y 14, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Y cómo volvió Jesús? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Jesús llegó lleno del Espíritu, llevado por el Espíritu Santo a una prueba tremenda. Pero ¿cómo salió de esa prueba? En el poder, no lleno, en el poder del Espíritu. Entonces, muchas veces en tu vida, el Espíritu Santo te va a llevar a situaciones, si te dejas guiar por Él, no siempre va a ser caminos de color de rosa o con pétalos de rosa regados en el suelo, pero te va a fortalecer, te va a hacer madurar y tú vas a salir de ahí, no lleno, sino en el poder del Espíritu. Amén. Pero tenemos que saber que no siempre el Espíritu Santo nos va a guiar por situaciones perfectas. Número 3, a veces el Espíritu Santo te va a guiar a una prueba, a una lucha, aún a ser tentado por el enemigo, lo vimos recién. Mateo 4:1, versión NBI. O sea, no es que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y dijo Satanás, bueno, vamos a aprovechar que está acá y lo tentamos. No, el Espíritu Santo sabía que Satanás estaba ahí esperando a Jesús. Mira lo que dice en Mateo 4:1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. O sea, el Espíritu Santo lo llevó explícitamente a ser tentado por el diablo. ¡Qué tremendo! Pero Espíritu Santo, ¿qué te pasa? A veces nos lleva a pruebas. A veces el Espíritu Santo nos va a llevar a situaciones donde vamos a ser atacados, donde vamos a pasar situaciones difíciles, donde vamos a ser tentados aún. Ahora, no falta el que dice, no, pastor, yo fui a la casa de la hermanita que yo sabía que no estaban sus papás y estaba sola y bueno, fui tentado, pero el Espíritu Santo me llevó. No estamos hablando de ese tipo de tentaciones. Esa fue su carne, pero no, Jesús fue probado. Jesús fue probado. ¿Qué fue probado? Su fidelidad, su entrega, su consagración. Dios permitió que Satanás lo toque, no físicamente, sino que lo pruebe. Pero cuando Jesús pasó la prueba, Jesús volvió en poder. Jesús salió victorioso. Jesús era otro. Jesús llegó al desierto siendo el hijo de un carpintero que había sido bautizado por Juan. Cuando Jesús salió del desierto, Jesús salió como el Mesías prometido a Israel. Jesús salió con poder. A partir de ahí empezó el ministerio de Jesús y empezó a hacer milagros y a sanar a los enfermos y a hacer maravillas. Después de esa tentación, después de esa prueba. Entonces hay veces que el Espíritu Santo nos va a pasar por situaciones donde vamos a tener lucha espiritual, donde vamos a ser atacados, donde va a ser incómodo, ¿sí? Pero es como la oliva que está pasando, ¿sí? La rueda, la prueba o siendo oprimida para sacar el aceite. Así se saca el aceite de la oliva. Con presión, mucha presión. Número 4, el Espíritu Santo te puede guiar a situaciones donde vas a padecer por Él. Hechos 20, 22 al 24 dice, en versión RBC, acá Pablo, el apóstol,
después de hacer un recorrido por todas las iglesias, el Espíritu Santo le dice, tenés que ir a Jerusalén. Pero él sabía, ya le había sido revelado por Dios, que en Jerusalén iba a padecer. O sea, que lo iban a perseguir, que lo iban a querer matar, que lo iban a meter preso. Dice en el versículo 22, ahora voy a Jerusalén, ¿llevado por quién? ¿Por un demonio? No, por el Espíritu. Pero no sé lo que allá me espera. No sabía que le iba a pasar, pero sabía que no iba a ser bueno. Dice, a no ser, versículo 23, lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. ¡Ay, cómo el Espíritu Santo me está llevando a esto!, diría Pablo. Me lleva a Jerusalén y me está diciendo que probablemente voy a terminar en una cárcel y en tribulaciones. Versículo 24, pero eso a mí no me preocupa. Era un macho, Pablo. Macho de verdad, ¿no? Valiente. Pues no considero mi vida de mucho valor con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor me ha encomendado, de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. ¡Qué tremendo! Mira lo que dice Hechos 21:4 en la versión RBC. Después de ahí Pablo se movió a otra ciudad y dice que encontró un grupo de creyentes. Dice, y como allí encontramos a los discípulos, nos quedamos con ellos 7 días y ellos, por medio del Espíritu, mirá, le decían a Pablo que no fuese a Jerusalén. ¡Qué tremendo! Pablo, por un lado, el Espíritu Santo le dijo, tenés que ir a Jerusalén y vas a padecer ahí. Vas a tener pruebas. Probablemente termines en la cárcel. Y más adelante se mueve a una ciudad y se encuentran unos discípulos que le dicen por medio del Espíritu que no vaya a Jerusalén. Uno dice que es una contradicción. No. Probablemente estos hermanitos eran discípulos, dice, no eran profetas. Dios les reveló. Capaz tenían un don profético, pero eso no los hace profetas. Capaz eran inexpertos en la profecía. Y Dios les reveló que Pablo iba a padecer persecución en Jerusalén. Entonces a ellos se les ocurrió, no, que no vaya. Y le decían, no vayas, no vayas. Pablo igual, como era más maduro y él había escuchado directo al Espíritu Santo, fue. Entonces nos puede pasar que el Espíritu Santo te diga una cosa y no venga algún hermanito bien intencionado y te diga, no vayas por ahí porque no. Mira que vas a padecer. Dios me mostró, te vi en un sueño. Sí, el que vos veas no quiere decir que no tenga que ir. Y mirad todavía lo que sucede en Hechos 21:10, en la versión RBC, del 10 al 15. Después Pablo se fue a otra ciudad, ya que por llegar a Jerusalén, y se encontró con un profeta. Ahí sí era un profeta. Dice versículo 10, durante los días que allí permanecimos, un profeta llamado Agabo llegó de Judea. Pues venía a vernos. Agabo tomó el cinto de Pablo, ¿sí?, se ató con él las manos y los pies, y dijo así, el Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los judíos. Perdón, a los no judíos, o sea, a los romanos. O sea, Agabo sí era un profeta. Cuando llega Pablo, ve un cinturón ahí, el Espíritu Santo le dice, hace un acto profético, se ata las manos, era re teatrero ese Agabo. Bueno, se ata las manos, se ata los pies y dice, así el Espíritu Santo me dijo, van a atar al dueño de este cinturón. ¿Quién era el dueño? Pablo. Pero el profeta era más maduro, no dijo, no vayas, Pablo. Él solo dijo lo que iba a pasar y era verdad. Pero acá los que eran más inmaduros, hasta Lucas, al oír esto nosotros, versículo 12, y los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Hasta Lucas es el que estaba escribiendo. El Agabo no dijo que no vaya, le dijo, esto va a pasar. Pablo ya sabía, era una confirmación. Pero Pablo respondió, ¿por qué lloran? Que se me parte el corazón. Dice, o sea, no me lloren, tengo que ir a Jerusalén. Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, dice,
sino a que me maten en Jerusalén. Qué tremendo, era un capo Pablo. Macho. ¿Cómo pudimos convencer? Como no pudimos convencerlo, dice Lucas, dejamos de insistir y le dijimos que se haga la voluntad del Señor. ¿Por qué será la voluntad del Señor? El Espíritu Santo estaba guiando a Pablo a padecer en Jerusalén. Hoy me leí toda la historia, es larga. Todo lo que pasó. Es todo el libro de los Hechos casi, el final. ¿Qué pasó? Para no hacerte el cuento largo, a través de esa persecución en Jerusalén, lo preso. Yo soy ciudadano romano, lléveme con el César. Padeció, 2 años estuvo preso en Jerusalén, 2 años estuvo preso en Roma, 4 años preso. Pero le pudo predicar a 4 reyes. Si él no hubiera pasado por eso, Pablo nunca le iba a poder predicar a los reyes. Le predicó al máximo emperador de ese mundo, de esa época conocida, que era el César. Entonces, perdón, no era el emperador romano, en este caso parece Nerón. El asunto es que el Espíritu Santo lo llevó ahí para usarlo y predicarle aún a los más poderosos y que nadie pueda decir que no escuchó el Evangelio. Es más, Agripa le dijo, casi me persuades de ser cristiano. Casi se convertía el rey Agripa. Entonces, no siempre el Espíritu Santo nos va a guiar a lo más conveniente a nuestro parecer, a lo que más nos gusta o a lo que nos parece el mejor camino. Es más, la Biblia dice, amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que lo hallan. Entonces no siempre va a ser un camino color de rosas la guianza del Espíritu Santo. Entonces no te bases en, ay, me da paz, ay, veo puertas todas abiertas, todo parece perfecto. No te bases en eso. Escucha la voz del Espíritu Santo. Acallá las demás voces y escucha la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a guiar, no por el camino mejor para los ojos de los hombres, ni para tus propios ojos, sino el camino mejor para su propósito. Donde Dios te va a levantar, donde Dios te va a fortalecer, donde Dios te va a llenar de poder, donde Dios te va a usar, donde vas a ser un vaso de honra para el Señor. Entonces no siempre va a ser ni lo que dice la lógica, ni lo que dicen mis sentidos, ni lo que dice mi mente, ni lo que dicen la gente que más me quiere, sino lo que dice el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo único que tenemos que escuchar. Y para que eso suceda tenemos que entrenar nuestro oído a escuchar la voz de Dios en las cosas más simples. Y si tú eres fiel en lo más pequeño, Dios te empezará a hablar aún en las cosas más importantes. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Si me puedes poner un pad. No siempre la guianza del Espíritu Santo es como creemos, pero sí va a ser siempre acorde a su palabra. Sí, porque algunos dicen, no, el Espíritu Santo me dijo que me divorcie y me case con otra mujer. No, ese no fue el Espíritu Santo, fue un demonio, porque Dios no se va a contradecir con su palabra. Amén. Entonces lo más fácil es ir aprendiendo en las cosas pequeñas, entrenando nuestro oído a escuchar su voz, y Él no te va a dejar cometer errores, Él no te va a desamparar, porque la Biblia dice, cualquiera que confíe en Él no será avergonzado. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos luz y abrir nuestro panorama, por hacernos entender, Señor, que tus caminos siempre van a ser mejores que los nuestros, que tus planes para con nosotros son de bien y no de mal, pero que muchas veces tendremos que pasar por pruebas y situaciones difíciles, pero tú tienes un plan y un propósito. Tú nos vas a sacar de ahí fortalecidos, tú nos vas a sacar de ahí llenos de poder, tú nos vas a dar la victoria, tú nos vas a levantar y exaltar, como dice tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a callar todas las voces que no son de ti, que nos des la capacidad de acallar aún nuestra propia voz y de escuchar la voz de tu Espíritu Santo.
Espíritu Santo, háblanos. Empieza a hablarme hoy, Señor. Empieza a hablarme más. Voy a prestar más atención. Aún en las cosas pequeñas, aún en las cosas que parecen sin importancia, voy a dejarme guiar por ti, Señor, porque quiero ser guiado por el Espíritu Santo, porque yo sé que así tengo asegurada la victoria, sé que así tengo asegurada tu bendición, sé que así tengo asegurado tu propósito en mi vida. Señor, confiamos en ti, nos encomendamos a ti. Abre nuestros oídos para oír lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Abre nuestros oídos para oír tu voz, lo que tú estás hablándome a mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a quedarnos un momento así, escuchando la voz del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hola, somos Noel y Carolina. Gracias por darnos tu tiempo y tu atención. Esperamos que el programa te haya gustado, que la hayas pasado bien y que te haya sido de bendición. Podés encontrarnos todos los domingos en nuestra página de Facebook y YouTube como Iglesia Evolution. Queremos conocerte y queremos orar por vos. Si nos seguís en vivo, conectate a la misma hora y envíanos un saludo para saber que estás ahí. Hasta el próximo domingo. Chao. ¿Todavía no nos sigues en nuestras redes? ¿Qué estás esperando? Tenemos Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos como @iglesiaevolution. También puedes vernos en nuestra página web iglesiaevolution.com. Puedes ver videos, recursos, fotografías, informarte de las últimas noticias. Así que te esperamos, visítanos, síguenos y comparte. Dios te bendiga. Recibe motivación